acuerdo al actor estadounidense John Wayne, la perversión y la corrupción se disfrazan casi siempre de ambigüedad. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a darle paso al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora, es una niña y le está prostituyendo. Doctora, no la estoy prostituyendo. A ella solo le gusta calentar a los hombres. No tiene edad para estar con los hombres. Esa niña todavía es virgen. Buenas. Astrid, explícame de qué se trata tu demanda contra Edwin y qué exiges para que se resuelva el conflicto. Sí, doctora, yo vengo aquí con usted a solicitar la custodia de mi hermana menor porque este desgraciado le está prostituyendo y dice ser mi hermano. Y eso no es justo, doctora, eso no es justo. Ok, pero él es tu hermano. Sí, él es mi hermano. Y vienes a buscarle la custodia de tu hermana. De mi hermana menor, sí. ¿Que tiene cuántos años? Ella tiene 17. 17 años. Sí, doctora. Ok. ¿Por qué tu hermano tiene la custodia de tu hermana y no tus padres? Mire, doctora, esta es una historia... bueno, hace 5 años mis padres se divorciaron. Mi padre, bueno, desgraciadamente tuvo una aventura con una amiga muy cercana de la familia y eso a mí y a mis hermanos nos afectó mucho. Porque para nosotros nuestro padre era la base de la familia y era la primera persona que siempre nos proporcionaba y nos ayudaba en lo que es lo económico. Tras esa separación, mi papá se olvidó totalmente de nosotros y mi madre sufrió muchísimo, mucho. Mi madre entró en depresión y pues la verdad no podía estar así. Estábamos sufriendo problemas económicos y ella decidió venirse a los Estados Unidos a trabajar, pero se trajo a mi hermana y a este degenerado que está aquí. Por lo que, bueno, ellos vinieron para acá y al poco tiempo, desgraciadamente, a mi madre le detectaron que tenía leucemia. Entonces, bueno, por todo el trabajo que ella tenía, mi madre descuidó sus tratamientos y desgraciadamente murió. Cuando ella murió, mi hermano se empezó a hacer cargo de ella porque es mayor de edad. Claro, él era mayor y Sí, ella era y él estaba menor aquí. y entonces, claro, se ocupó de ella. Sí. Bueno, yo, desde que mi madre murió, yo perdí cierto contacto con él. Yo estaba en México cuidando a mi abuela porque cuando mi madre decidió venirse aquí con ellos, ella estaba muy enferma y no podía venirse para acá. Por eso yo decidí quedarme con ella para atenderla y cuidarla en todo lo que ocupara. Ok. Bueno, cuando mi madre murió, perdió el contacto con mi hermana menor y con él. Y bueno, tengo unas amigas que ellas vinieron hace poco a Estados Unidos y me contaron que habían visto un perfil de Facebook de mi hermana en donde ella salía prostituyéndose y que principalmente era él degenerado, que supuestamente es su hermano, que es mi sangre. Y la está prostituyendo en un perfil, doctora. ¿En un perfil de Facebook? Sí, en un perfil de Facebook. Es mentira, doctora. No, claro que no, no es mentira. Ok. Entonces, ¿tú estás ahora preparada para asumir la custodia de tu hermana? Por un año será, no sé cuándo cumple ella los 18. Ella, bueno, acaba de cumplir hace 2 meses los 17. O sea, que le falta un año para cumplir los 18. Sí, yo vengo... O sea, que tú estás lista para asumir ahora la custodia de esta muchacha. ¿Y qué piensas? ¿Llevarla a México de regreso? Sí, hasta doctora, que se haga adulta. Sí, yo vengo aquí, yo vengo por ella para quitarle las manos de este degenerado, llevármela a México y la voy a meter a un convento de monjas. La voy a meter a un convento de monjas. Te va a costar mucho trabajo, pero bueno. No, yo la voy a meter. Puedes tratar de yo la voy a hacerlo. meter. Ok. Yo la voy a orillar a Dios. Claro que no. Yo no tengo problema con lo que tú quieras hacer. Entiendo tu demanda. Buenas tardes, doctora Apolo. Bueno, yo también vengo a ver si usted puede ayudarme a hacerle entrar en razón a esta mujer, mi hermana. El único que tiene que entrar yo no estoy haciendo absolutamente nada malo. O sea, a mi hermana le gusta bailar, y pues yo le estoy... Si a ella le gusta, como yo la voy a apoyar en lo que ella quiere hacer. ¿Tú me puedes explicar cuál es
¿Qué estás haciendo con tu hermana? ¿Cuál es el negocio? O sea, ¿qué es lo que están haciendo? No la estoy prostituyendo. Sí, yo le no está estoy prostituyendo. Por Sí, le supuesto está- que claro no, sí no le la estoy está prostituyendo. Por favor, No la entonces, estoy ¿por qué? prostituyendo. Porque existe claro que ese no. perfil, porque Claro que no, existe, porque es simplemente, yo lo veo así, mira, yo lo veo así. A mí mi papá y mi mamá nos enseñaron a siempre ser el mejor en lo que haces. Yo con Agnes, así se llama mi hermana menor, Agnes yo le intenté inculcar deporte, las porras, la metí en diferentes tipos De actividad. de actividades para que ella, pues, como se empezó una temporada en que se empezó a juntar con gente un poco, no las mejores amistades, digamos de así. Pues yo no podía estar al tanto de ella al 100%. Yo trabajaba 16 horas al día, usted es lo que obviamente aún no sabe, para mandarle dinero a esta persona también y a mi abuela, para que pudieran ellas también comer y yo manteniendo la casa con mi hermano menor. Le repito, yo intenté inculcarle varias actividades. No quiso. Un día llega Agnes, mi hermana, y me dice, yo hablo con ella, pues somos amigos, aparte nos llevamos súper bien. Y le digo, ¿qué es lo que a ti te gusta? Y me dice, a mí me gusta bailar. Y pues ella, yo lo que quise hacer es apoyarla para que sea la mejor. Y pues al mismo tiempo es un tipo de inversión a futuro. Yo sé que ella... ¿Pero qué es lo que hace? Cuéntame. Pues le gusta bailar, le gusta seducir a los hombres, a ella le gusta... Por favor, le gusta sentirse seducir a gustada. los hombres. A ella le gusta sentirse gustada. Claro y pues que no, simplemente... eso es lo que tú le metiste en la cabeza. A ella le gusta eso, Astrid. A ella Ok, le pero gusta. que no. Edwin, ok. O sea, ok. ¿Hay imágenes de lo que... Sí, doctora, claro que sí. hay, claro. Perfecto, hay imágenes. Sí. Ok. Vamos entonces a hacer un corto receso. A la vuelta vemos las imágenes para yo percatarme de qué es exactamente lo que están haciendo. Porque mira, desgraciadamente o agraciadamente, no sé cómo ponértelo, no sabría, hay personas que pueden hacer actividades prostituidas, pero no son prostitutas. Hay que analizar y hay que ver. Y hay que recordar también que ella tiene 17 años y ha tenido una vida dificultosa. Vamos a ver. Hacemos un receso y regresamos de inmediato con este caso.